El olor a cera y a metal pulido era la banda sonora de sus días, un aroma estéril que se adhería a su piel y a su ropa como una segunda piel. Elena García, con solo 22 años, se movía por los pasillos infinitos de la mansión Montenegro como un espectro, una figura silenciosa cuya única función era borrar las huellas de los vivos. Sus manos, que una vez soñaron con sostener pinceles finos para devolver la vida a lienzos olvidados, ahora empuñaban un paño de microfibra con una eficiencia resignada. Cada superficie que pulía le devolvía un reflejo distorsionado, el de una joven atrapada, invisible en medio de un lujo que no le pertenecía, cargando un vacío que ningún brillo exterior podía llenar. Su vida era una jaula de oro, pero estaba a punto de descubrir que el dueño de la jaula guardaba un secreto mucho más oscuro que el de ella. No te pierdas ni un segundo de esta historia, porque la revelación que se avecina cambiará todo lo que crees saber sobre el deseo y la redención. Suscríbete ahora y déjanos en los comentarios qué crees que esconde el enigmático dueño de la mansión. La mansión no era un hogar, era una fortaleza de cristal y acero en el corazón de Madrid, una declaración de poder tan fría y afilada como los bordes de sus muebles de diseño. Elena la recorría con un respeto temeroso, aprendiendo el lenguaje de sus silencios y el eco de sus propias pisadas sobre el mármol impoluto. Había memorizado cada obra de arte moderno que colgaba de las paredes, piezas abstractas que le parecían gritos de soledad encapsulados en colores primarios. Ella, que había abandonado sus estudios de restauración de arte para salvar a su familia de la ruina, sentía cada día la ironía de limpiar el polvo de un arte sin alma, mientras la suya propia se cubría de una pátina de desesperanza. Era una prisionera en un museo privado, una guardiana de la belleza ajena, mientras la suya se marchitaba en la sombra, sin que nadie se diera cuenta. En la quietud de su ser, Elena guardaba un único tesoro intacto, un último bastión de su identidad que el mundo aún no había podido comprar ni mancillar. Su virginidad no era fruto de un trauma ni de un puritanismo impuesto, sino un acto de rebeldía íntima, una elección consciente y casi política. En un mundo que parecía querer ponerle precio a todo, su cuerpo era el único territorio que gobernaba. Representaba la promesa de una entrega total, un regalo reservado no para un acuerdo comercial o una obligación familiar, sino para un amor que, cada vez más, se le antojaba una fantasía infantil. Era su jardín secreto, un espacio de ideales románticos y vulnerabilidad pura que protegía con la ferocidad de quien defiende su última posesión valiosa en un mundo empeñado en despojarla de todo. Aquel tesoro, sin embargo, no lograba llenar el abismo que sentía crecer en su interior. El vacío era una presencia física, un hueco sordo en el centro de su pecho que se expandía con cada amanecer. Era la ausencia de sus sueños, el peso de un futuro que no había elegido y la certeza de que su vida se desarrollaba en los márgenes del guión de otra persona. A veces, mientras limpiaba los enormes ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado, se quedaba mirando su propio reflejo y no se reconocía. Veía los ojos cansados de una extraña, la postura encorvada de quien ha aceptado la derrota. La mansión, con su silencio sepulcral y sus espacios inmensos, no hacía más que amplificar su propia soledad, convirtiendo su angustia interna en un eco que rebotaba en las paredes de mármol. La causa de su condena tenía un rostro familiar, el de su padre, un hombre bueno, tradicional, pero derrotado por el fracaso económico. Elena recordaba la noche en que todo se vino abajo, no por los gritos, sino por el silencio aplastante que se instaló en su humilde casa. El olor a papeles viejos y a miedo rancio impregnaba el aire mientras su padre, con la mirada perdida, le explicaba que la única salida a la ruina, la única forma de salvar el techo que los cobijaba, era su matrimonio. Un matrimonio concertado con un empresario local, un hombre al que apenas conocía, pero cuya reputación de tosco y prepotente le helaba la sangre. Desde ese día, el peso de la obligación familiar se convirtió en una losa invisible sobre sus hombros, empujándola lentamente hacia un altar que para ella significaba el fin de toda esperanza. El prometido era una sombra que se cernía sobre su futuro, una amenaza tangible que convertía su trabajo en la mansión
en una especie de purgatorio. Pensar en él era sentir una náusea helada en el estómago. Imaginaba sus manos, gruesas y posesivas, reclamando lo que consideraba suyo por derecho de compra. Imaginaba su voz, cargada de una autoridad vulgar, dictando cada uno de sus movimientos. Ese matrimonio no era una unión, era una transacción en la que ella era la mercancía, y su virginidad, la garantía de su valor. La idea de entregar su último bastión de libertad, su acto de rebeldía íntima, a un hombre que no entendía de delicadezas ni de sueños, era una forma de muerte en vida. Se sentía como un animal acorralado, con la fecha de su sacrificio acercándose inexorablemente. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los cristales de la biblioteca, Elena se detuvo. Sus dedos, cubiertos por un guante de látex, rozaron el lomo de un libro antiguo encuadernado en piel. Era un tratado sobre el Renacimiento italiano, lleno de imágenes de obras maestras que ella había estudiado con devoción. Por un instante cerró los ojos y se permitió soñar. Se imaginó en Florencia, con el olor a pigmentos y a barniz en el aire, sus manos expertas devolviendo el esplendor a un fresco dañado por el tiempo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, un testimonio silencioso de la vida que le habían robado. En ese momento de profunda melancolía, no sabía que el dueño de esa biblioteca, un hombre tan herido y encerrado en sí mismo como ella, estaba a punto de regresar, trayendo consigo una tormenta que podría destruirla o, quizás, liberarla para siempre. Al cruzar el umbral de su casa, el aire cambiaba. El frío y espacioso silencio de la mansión Montenegro era reemplazado por una atmósfera densa, cargada con el aroma de guisos cocinados a fuego lento y la angustia no verbalizada de sus padres. Su hogar, un modesto piso en un barrio obrero de Madrid, se había convertido en otra celda, más pequeña y desvencijada, pero igualmente asfixiante. Las paredes, cubiertas con un papel pintado que se despegaba en las esquinas, parecían encogerse a su alrededor cada noche. Se quitaba el uniforme de trabajo, pero no podía despojarse de la sensación de ser una extraña en su propia vida, una actriz interpretando un papel que detestaba en un escenario del que no podía escapar. Cada objeto familiar, desde el sofá hundido hasta las fotos descoloridas de su infancia, le recordaba la deuda que pendía sobre sus cabezas, una deuda que ella estaba destinada a pagar. Su padre, Manuel, era el epicentro de aquel silencio culpable. Pasaba las tardes sentado en su sillón favorito, con un periódico entre las manos que nunca leía, la mirada perdida en algún punto invisible de la pared. Había sido un hombre orgulloso, un artesano de la madera, cuyo taller había sucumbido a la crisis y a las malas decisiones. Ahora, su derrota era una presencia física en la sala, una sombra que encorvaba sus hombros y había vaciado sus ojos de toda luz. No hablaba del acuerdo, del matrimonio, pero su vergüenza era un lenguaje en sí mismo. Elena lo observaba y sentía una mezcla tóxica de piedad y resentimiento. Él la había sentenciado para salvarse, y aunque una parte de ella entendía su desesperación, la otra, la que aún soñaba, no podía perdonarle que hubiera elegido sus sueños para el sacrificio. Su madre, Isabel, lidiaba con la situación de una manera distinta, aferrándose a una normalidad forzada que resultaba aún más dolorosa. Se movía por la cocina con una energía febril, llenando el silencio con el ruido de ollas y sartenes, hablando sin parar de asuntos triviales, mientras evitaba la mirada de su hija. Era ella quien mencionaba los preparativos, dejando caer comentarios sobre el color de las flores o la lista de invitados como si estuviera organizando una fiesta de cumpleaños y no una venta. Para Isabel, la pragmática, el matrimonio era una solución, una transacción dolorosa pero necesaria. Veía la riqueza del prometido como un salvavidas y no parecía comprender, o quizás no quería ver, que para Elena ese salvavidas estaba hecho de plomo y la arrastraría al fondo del océano, ahogando su espíritu para siempre. El nombre de su prometido, Ricardo Vega, era una palabra prohibida que, sin embargo, flotaba en el aire. Un empresario de la construcción, 40 y tantos años, con una reputación de ser tan rudo en los negocios como en su vida personal. Elena nunca lo había visto en persona, solo en una fotografía que su padre le había mostrado con manos temblorosas. En ella,
un hombre corpulento, de sonrisa satisfecha y ojos pequeños y calculadores, la miraba como si ya fuera de su propiedad. Su familia hablaba de él con un respeto temeroso, alabando su posición y su generosidad, una generosidad que consistía en comprar el futuro de su hija. Para Elena, Ricardo no era un hombre, era un concepto, la encarnación de todo lo que la oprimía, la materialización de un futuro sin arte, sin delicadeza y sin amor. La cena familiar era una tortura diaria. Se sentaban a la pequeña mesa de la cocina y el único sonido era el chirrido de los cubiertos contra los platos. La comida, preparada con esmero por su madre, le sabía a ceniza en la boca. Sentía sus miradas evaluadoras, buscando cualquier signo de rebeldía, cualquier fisura en su máscara de resignación. Comía despacio, con la cabeza gacha, sintiéndose como un animal en un matadero que intuye su destino, pero es incapaz de luchar. A veces, levantaba la vista y se encontraba con el reflejo de los tres en el oscuro cristal de la ventana. Una familia rota, unida no por el amor, sino por un pacto silencioso y terrible. La comida que debía nutrirlos se sentía como un veneno lento que los consumía a todos por dentro. En la soledad de su diminuta habitación se permitía recordar. Cerraba los ojos y el olor a cerrado y a naftalina era reemplazado por el aroma embriagador del aguarrás y el óleo fresco de su antiguo taller en la facultad. Recordaba la sensación del polvo de un lienzo del siglo XVIII bajo la yema de sus dedos, la emoción de descubrir los colores originales ocultos bajo capas de barniz oxidado. Recordaba la voz de su profesor, elogiando su paciencia, su toque mágico. Esos recuerdos eran a la vez un bálsamo y un puñal. Le recordaban quién era, la persona vibrante y apasionada que había sido antes de que la deuda familiar la borrara. Cada noche, la Elena restauradora moría un poco más, dejando paso a la Elena empleada, a la Elena prometida, a la Elena sacrificada. La presión se intensificaba con cada día que pasaba. Una tarde, su madre entró en su habitación con una caja de una tienda de novias. «Pruébatelo, cariño», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ricardo quiere que estés preciosa». Dentro, un vestido de satén blanco, ostentoso y sin gusto, parecía burlarse de ella. Era una mortaja, no un vestido de novia. Elena lo miró con horror, sintiendo una oleada de náuseas. La tela fría representaba la consumación de su condena. No era un símbolo de amor, sino el uniforme de su nueva prisión, una que la ataría a un hombre al que despreciaba y a una vida que la aniquilaría. Se negó a tocarlo, y el silencio ofendido de su madre fue más ruidoso que cualquier grito. El barrio mismo se había convertido en un personaje opresor en su drama personal. Las calles que una vez representaron su infancia y su seguridad, ahora se sentían como los pasillos de una cárcel al aire libre. Las vecinas la observaban desde sus ventanas, sus miradas una mezcla de compasión y curiosidad morbosa. Oía susurros a su paso, fragmentos de conversaciones que hablaban de la suerte de los García y del buen partido que había conseguido Elena. Se sentía expuesta, marcada, como si llevara un cartel invisible que anunciaba su precio. La comunidad, que debería haber sido una red de apoyo, era ahora un coro de jueces que validaba su sacrificio, normalizando lo inaceptable y recordándole constantemente que su destino ya no le pertenecía, sino que era un asunto de dominio público. Una noche, incapaz de dormir, se refugió en sus viejos libros de arte. Eran su único santuario, los únicos testigos mudos de sus sueños rotos. Sus dedos acariciaron las reproducciones de Caravaggio, deteniéndose en los dramáticos claroscuros, en los rostros que mostraban éxtasis y agonía. Se sentía como uno de esos personajes, atrapada entre la luz de lo que anhelaba y la oscuridad aplastante de su realidad. En esas páginas encontraba una belleza pura, una pasión que trascendía el tiempo y la miseria. Era un mundo donde el alma importaba más que el dinero, donde la sensibilidad era una virtud y no una debilidad. Lloró en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la imagen de una santa martirizada, sintiendo una hermandad desoladora con aquella figura pintada hacía siglos. El final del acto se precipitó con la llegada de un sobre certificado. No era una invitación, sino un contrato.
el acuerdo prenupcial. Su padre se lo entregó sin mirarla a los ojos, murmurando que era solo una formalidad. Elena lo abrió con manos que no le obedecían. Las cláusulas legales, frías e impersonales, detallaban la transacción, la cancelación de la deuda de su familia a cambio de su unión con Ricardo Vega. Había una sección específica sobre el patrimonio y la descendencia, redactada con la precisión de un acuerdo comercial. Era la prueba definitiva, la letra pequeña de su sentencia de muerte. El papel se sentía pesado en sus manos, como la lápida de su propia tumba. Ya no había escapatoria. El mecanismo de la trampa se había cerrado sobre ella, y el chasquido resonó en el silencio de su alma. La noticia de su regreso recorrió la mansión como una corriente eléctrica, un susurro que alteraba la atmósfera y ponía a todo el servicio en un estado de tensión contenida. Adrián Montenegro. El nombre era una leyenda, un espectro que poseía aquellas paredes pero rara vez las habitaba. Elena nunca lo había visto, pero conocía su reputación a través de los murmullos temerosos de sus compañeras. Un hombre forjado en el hielo de los negocios, implacable, inaccesible y envuelto en un aura de soledad tan impenetrable como los muros de su propiedad. Se decía que no toleraba el más mínimo error, que su mirada era capaz de desnudar las intenciones más ocultas y que el silencio era su arma más afilada. Para Elena, él representaba la cúspide de ese mundo de poder y frialdad que la oprimía. Una figura abstracta y temible, el dueño de la jaula dorada. El azar, o quizás un destino cruel, quiso que fuera ella la encargada de preparar su suite privada, un santuario en el ala oeste al que casi nadie tenía acceso. Al cruzar el umbral, Elena sintió que entraba en otro mundo, uno que reflejaba a la perfección el alma de su dueño. El espacio era vasto, decorado en tonos de gris, negro y acero cromado. No había fotografías, ni libros desordenados, ni el más mínimo rastro de vida personal. Parecía la suite de un hotel de lujo impersonal, diseñada para no retener a nadie. Cada objeto estaba en su lugar con una precisión matemática, creando una sensación de orden estéril que resultaba asfixiante. Mientras desdoblaba las sábanas de hilo egipcio, sintió una profunda melancolía. Aquel lugar no era un hogar, era el mausoleo de un hombre que había decidido exiliarse de sus propias emociones. Estaba terminando de colocar la ropa recién planchada en el vestidor cuando él entró. No oyó sus pasos sobre la gruesa alfombra. Simplemente, de repente, estaba allí. Su presencia llenó la habitación de una forma que el aire no podía contener. Era más alto de lo que había imaginado, con una constitución que delataba una disciplina férrea bajo el traje perfectamente cortado. Su rostro era una máscara de rasgos afilados y controlados, pero sus ojos oscuros delataban un agotamiento profundo, casi ancestral. Elena se quedó paralizada, con una camisa de seda en las manos, sintiéndose diminuta, una intrusa sorprendida en el corazón de la fortaleza. Su primer instinto fue hacerse invisible, fundirse con las sombras del lujoso vestidor, pero la intensidad de su mirada la ancló al suelo, despojándola de cualquier vía de escape. El silencio se estiró durante una eternidad insoportable, un vacío que zumbaba en los oídos de Elena. Él la observó, no como se mira a una persona, sino como se evalúa un objeto que no debería estar en ese lugar. Finalmente, su voz, grave y con un matiz áspero por el cansancio, rompió la quietud. «Quítamelo todo, despacio». Las palabras cayeron sobre ella como piedras, cada sílaba un golpe que le robó el aliento. El mundo se detuvo. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de su cuerpo, su mente, en un instante de pánico absoluto. Proyectó la imagen de Ricardo Vega, su prometido. Aquella era la confirmación de su peor pesadilla. Para los hombres como ellos, ella no era más que un cuerpo al servicio de sus caprichos, un objeto que se podía usar y desechar. La humillación era un sabor amargo en su garganta. Una oleada de rabia impotente la sacudió por dentro, una rebelión silenciosa que luchaba contra la parálisis del miedo. Quería gritar, insultarlo, arrojarle la camisa a la cara y huir de aquella prisión de lujo. Pero la imagen de sus padres, de la deuda que la encadenaba a ese destino, la retuvo en su sitio. Sus manos,
ocultas en los pliegues de la tela, temblaban sin control. Bajó la mirada hacia el suelo de mármol, incapaz de enfrentarse a la expresión de aquel hombre, segura de que encontraría en ella la misma lascivia depredadora que había visto en la fotografía de su prometido. Se sintió sucia, despojada de su dignidad, reducida a la condición de criada en el sentido más denigrante de la palabra. Su último bastión, su cuerpo, estaba a punto de ser profanado por una orden. Reuniendo los últimos jirones de su orgullo, levantó la cabeza. Estaba dispuesta a negarse, a aceptar las consecuencias, pero las palabras murieron en sus labios antes de nacer. Lo que vio en sus ojos no fue lo que esperaba. No había deseo, ni arrogancia, ni una pizca de lujuria. En su lugar, encontró una vulnerabilidad cruda, un dolor tan profundo y evidente que la dejó sin aliento. Su rostro, antes una máscara impenetrable, estaba ahora contraído en una mueca de sufrimiento físico. La tensión en su mandíbula, las finas gotas de sudor en su sien, el brillo febril en su mirada, todo hablaba de una agonía real y tangible. La percepción de Elena se hizo añicos en un segundo, reemplazando el miedo por una confusión abrumadora. Aquel hombre no era un monstruo, era alguien que estaba sufriendo. Como si hubiera leído la confusión en su rostro, él añadió algo que lo cambió todo. «Por favor». La palabra fue apenas un susurro, un ruego que resquebrajó por completo su fachada de poder. «Me he lesionado el hombro en el avión. No puedo quitarme la camisa solo». La confesión de su debilidad la golpeó con más fuerza que cualquier orden. El depredador se había transformado en un hombre herido que necesitaba su ayuda. La tensión en el aire no desapareció, pero mutó, convirtiéndose en algo distinto, una intimidad forzada y desconcertante. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, una extraña mezcla de alivio, compasión y una punzada de algo que no supo identificar. Asintió en silencio, incapaz de articular palabra, y dio un paso vacilante hacia él. Se acercó con la cautela de quien se aproxima a un animal herido. El espacio entre ellos se redujo hasta volverse casi inexistente, cargado de una electricidad palpable. Podía oler su perfume, una fragancia sutil y masculina mezclada con el aroma a encierro de un largo viaje. Sus dedos, torpes y temblorosos, rozaron la fina tela de su camisa. Empezó por el primer botón, concentrándose en la tarea para no pensar en la abrumadora proximidad de su cuerpo. Cada botón que desabrochaba era como desvelar un secreto, una capa de la armadura que él presentaba al mundo. Sentía el calor que emanaba de su pecho, oía el ritmo contenido de su respiración, y por un instante se olvidó de quién era él y de quién era ella. Solo eran dos personas en una habitación, unidas por un gesto de inesperada vulnerabilidad. Al llegar al último botón, tuvo que separar la tela para liberarla de su cuerpo. Fue entonces cuando ocurrió. Las yemas de sus dedos rozaron accidentalmente la piel febril de su espalda, justo debajo del hombro herido. Un escalofrío recorrió el brazo de Elena, una descarga eléctrica que pareció viajar directamente a su corazón. Él se tensó bajo su contacto, emitiendo un siseo casi inaudible, una mezcla de dolor y sorpresa. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado, pero la sensación permaneció grabada en su piel. En ese breve e involuntario contacto se había establecido una conexión más profunda que cualquier palabra. Había tocado su herida, su fragilidad, y él, por primera vez en años, había permitido que la gentileza de un extraño traspasara sus defensas. La camisa cayó al suelo, creando un sonido sordo que rompió el hechizo. El momento de cruda intimidad se disolvió, dejando tras de sí un silencio denso y cargado de implicaciones. Adrián Montenegro se apartó bruscamente, dándole la espalda para ocultar la visión de su hombro, magullado y tenso. «Gracias, puedes retirarte», dijo, y su voz había recuperado su tono gélido y distante, como si se esforzara por borrar lo que acababa de suceder. Elena no necesitó que se lo repitiera. Salió de la suite casi corriendo, con las mejillas ardiendo y el pulso desbocado. Al cerrar la puerta tras de sí, se apoyó en la pared del pasillo, intentando calmar el temblor de su cuerpo. El fantasma de la mansión se había materializado, pero no era el monstruo que ella esperaba. Era un hombre herido, y su herida, de alguna manera inexplicable, había abierto una peligrosa grieta en el muro de su propia jaula.
Los días que siguieron a aquel encuentro se convirtieron en un laberinto de sensaciones contradictorias para Elena. La memoria de su primer contacto con Adrián Montenegro se había grabado en su piel con la permanencia de un tatuaje invisible. A veces, mientras limpiaba una superficie fría, el recuerdo del calor febril de su espalda la asaltaba, enviando un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la mansión. Sentía una vergüenza ardiente por la intimidad de aquel momento, pero bajo esa capa de pudor, una corriente subterránea de curiosidad y una extraña fascinación la arrastraba hacia un territorio desconocido. Se descubría buscando su figura en la distancia, anhelando y temiendo a la vez otro cruce de miradas, otro silencio compartido que dijera más que 1000 palabras. Su mundo, antes definido por la resignación, ahora vibraba con una tensión peligrosa. Por su parte, Adrián Montenegro parecía haberse replegado aún más en su fortaleza de hielo. Tras aquel instante de vulnerabilidad, levantó sus muros más altos y afilados que nunca. Se volvió más exigente con el personal, su voz cortante en las escasas interacciones, sus órdenes precisas y desprovistas de cualquier calidez. Evitaba deliberadamente el ala oeste durante las horas en que Elena trabajaba allí, creando un vacío palpable en los pasillos que ella recorría. Sin embargo, Elena, con su sensibilidad agudizada, percibía la artificialidad de esa distancia. Notaba la forma en que su mirada a veces se desviaba hacia ella cuando creía que no lo veía. Un destello fugaz de algo inescrutable antes de que la máscara de indiferencia volviera a su sitio. Era un hombre en guerra consigo mismo, y ella, sin quererlo, se había convertido en el campo de batalla. La inevitable colisión ocurrió una semana después, en el umbral de la inmensa biblioteca. Elena salía con un cubo de productos de limpieza justo cuando él doblaba la esquina a paso rápido, absorto en la pantalla de su móvil. Chocaron, no con fuerza, pero lo suficiente para que ella perdiera el equilibrio. Él reaccionó con una velocidad felina, su mano fuerte sujetándola por el brazo para evitar su caída. El contacto fue un latigazo eléctrico, mucho más intenso que el roce accidental en su suite. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo por un segundo eterno, él sosteniéndola, sus cuerpos a escasos centímetros. El olor de su perfume la envolvió, y al levantar la vista, se hundió en la oscuridad de sus ojos, donde vio una tormenta de emociones contenidas que la dejó sin aliento. Él la soltó como si su piel quemara, dando un paso atrás y recomponiendo su expresión en una fracción de segundo. «Tenga más cuidado», dijo, pero su voz carecía de la frialdad habitual. Había un matiz ronco, casi de esfuerzo, como si las palabras lucharan por salir. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas, solo pudo asentir, incapaz de articular sonido alguno. Se agachó para recoger un paño que se le había caído, y él, en un gesto impulsivo y completamente fuera de lugar para un hombre de su posición, se agachó también. Sus manos se encontraron sobre la suave tela de microfibra. Se miraron de nuevo, tan cerca que podía contar las pestañas que enmarcaban sus ojos atormentados. Aquel no era un encuentro entre jefe y empleada, era una danza silenciosa de dos almas heridas reconociéndose en la penumbra. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena se sintió atraída hacia la biblioteca como una polilla a una llama. Sabía que él solía trabajar hasta tarde. Lo encontró allí, pero no estaba trabajando. Estaba de pie frente al enorme ventanal que daba al jardín oscuro, con una copa de whisky en la mano, la silueta recortada contra el débil resplandor de la luna. Parecía increíblemente solo, un rey exiliado en su propio castillo. Ella debería haberse marchado, haber respetado su privacidad, pero algo en la quietud de su dolor la retuvo. Se quedó en el umbral, observándolo en silencio, sintiendo una empatía tan profunda que dolía. Por primera vez, no vio al millonario, al jefe temido, sino a un hombre cargando un peso invisible que parecía a punto de aplastarlo. Él debió de sentir su presencia, porque se giró lentamente, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos se encontraron a través de la vasta estancia, y el silencio se cargó de una electricidad casi tangible. «No puedes dormir», afirmó él, no como una pregunta, sino como una declaración de un hecho compartido.
Elena negó con la cabeza, adentrándose tímidamente en la habitación. ¿Y usted?, se atrevió a preguntar en un susurro. Él esbozó una sonrisa que no era más que una mueca de amargura. «Yo nunca duermo», respondió, y en esas 3 palabras, ella escuchó el eco de años de noches en vela, de demonios que no daban tregua. Se acercó a una de las estanterías, pasando los dedos por los lomos de cuero de los libros, usando el gesto para anclar su nerviosismo. «Restauración de arte», dijo él de repente, su voz resonando en el silencio. «¿Eso era lo que estudiabas?». Elena se quedó helada. ¿Cómo podía saberlo? Debía de haberlo visto en su expediente, un detalle trivial entre cientos de datos. Pero la forma en que lo dijo, con una inflexión de genuino interés, la desarmó por completo. Asintió, tragando saliva. Sí, me fascinaba la idea de devolverle la vida a algo que el tiempo había dañado, de descubrir la belleza oculta bajo las capas de olvido. Mientras hablaba, su voz recuperó un atisbo de la pasión que creía perdida. Levantó la vista y vio que él la escuchaba con una atención que nadie le había dedicado en años, una intensidad que la hacía sentir vista, verdaderamente vista, por primera vez. La conversación fluyó entonces con una naturalidad inesperada. Él le habló de su colección privada, no con la arrogancia de un coleccionista, sino con el conocimiento de un verdadero conocedor. Discutieron sobre las técnicas del claroscuro en Caravaggio y la delicadeza de las veladuras de Tiziano. Por un instante mágico, dejaron de ser Adrián Montenegro, el magnate, y Elena García, la empleada. Eran solo 2 personas unidas por una pasión compartida, un puente invisible que se tendía sobre el abismo de sus diferencias sociales. Elena se sintió viva, estimulada, como si una parte de su alma, largamente dormida, estuviera despertando. En la calidez de aquella conversación, vislumbró al hombre que Adrián podría haber sido antes de que el mundo lo rompiera. El hechizo se rompió con la vibración de su teléfono sobre la mesa de caoba. Al contestar, su rostro se transformó. La calidez desapareció, reemplazada por una máscara de acero. Su voz se volvió fría, precisa, letal. «Vende, no me importa el precio. Liquida su posición antes de que abra el mercado de Tokio». Elena escuchó, fascinada y aterrorizada, cómo destruía un imperio financiero en menos de 30 segundos. Al colgar, el silencio que cayó entre ellos fue diferente, más pesado. Él era de nuevo el depredador, el hombre implacable. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración. «Deberías irte», dijo, sin mirarla. La orden fue su forma de protegerla de esa parte oscura de sí mismo. Pero para Elena sonó como un rechazo, un recordatorio brutal de la distancia insalvable que los separaba. Volver a su casa esa noche fue como descender a un infierno diferente. La atmósfera opresiva, las miradas silenciosas de sus padres, todo parecía magnificado por el contraste con la conversación en la biblioteca. Su madre la esperaba con una revista de novias, señalando con entusiasmo un peinado que consideraba adecuado. «Ricardo ha llamado», anunció. «Quiere que cenemos con él y su familia el sábado. Dice que es hora de formalizar las cosas». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su libertad. La imagen del rostro tosco de Ricardo se superpuso a la del atormentado de Adrián, y una oleada de náuseas la invadió. Su dilema ya no era una cuestión abstracta de deber contra deseo. Tenía un rostro, un nombre y una fecha límite que se acercaba inexorablemente. En los días siguientes, Elena comenzó un juego peligroso y sutil, una rebelión silenciosa. Dejaba pequeños rastros de sí misma en el universo estéril de Adrián. Un libro sobre Fra Angelico, abierto en una página que sabía que le interesaría, colocado sobre la mesa de su estudio. La forma en que orientaba las persianas para que la luz de la tarde incidiera directamente sobre su cuadro favorito. Pequeños actos de cuidado y de comunicación no verbal, mensajes en una botella lanzados a través de un océano de silencio. No esperaba una respuesta, pero era su forma de decirle: «Te veo, sé quién eres más allá de esta armadura». Era una forma de mantener viva la conexión, de aferrarse a la única persona que había visto la verdad de su alma. Adrián notó cada uno de esos gestos. Al principio lo irritaron, viéndolos como una intrusión en su ordenado exilio. Pero pronto
Empezó a esperarlos. La visión del libro abierto le arrancaba una media sonrisa involuntaria. Se encontraba buscando esos pequeños cambios, esas huellas de la presencia de Elena, que hacían que la enorme y fría mansión se sintiera, por primera vez, un poco menos vacía. Un día, en un acto que lo sorprendió a él mismo, dejó sobre la misma mesa un catálogo de una exposición sobre los prerrafaelitas, un movimiento que ella había mencionado de pasada. No hubo nota, ni explicación, era su respuesta en el mismo lenguaje silencioso que ella había iniciado. Un pacto mudo se selló entre ellos en las páginas de un libro de arte. La tensión alcanzó un nuevo pico una tarde en el jardín. Adrián la encontró sentada en un banco oculto por los rosales, dibujando febrilmente en un pequeño cuaderno de bocetos que siempre llevaba consigo. No la había oído llegar. Cuando levantó la vista y lo vio allí, de pie, observándola, se sintió completamente expuesta, como si la hubiera sorprendido desnuda. Intentó cerrar el cuaderno, pero él fue más rápido. Se sentó a su lado, su proximidad haciendo que el aire se volviera denso y difícil de respirar. Con una delicadeza inesperada, tomó el cuaderno de sus manos. Sus dedos se rozaron, y la descarga familiar los hizo estremecerse a ambos. Pasó las páginas lentamente, sus ojos estudiando cada trazo, cada sombra, cada línea que revelaba un talento innegable. «Estás desperdiciando tu vida aquí, Elena», dijo finalmente, su voz grave y cargada de una extraña urgencia. Las palabras, aunque no eran crueles, la golpearon con la fuerza de una bofetada. Eran la verdad, la misma verdad que ella intentaba ignorar cada día. Le arrebató el cuaderno, abrazándolo contra su pecho como un escudo. «Usted no sabe nada de mi vida», replicó, con la voz temblorosa por las lágrimas que luchaba por contener. «Sé que una artista no debería estar limpiando el polvo de las creaciones de otros», insistió él, su mirada intensa clavada en la suya. «Debería estar creando las suyas». En ese momento, Elena odió y deseó a aquel hombre con la misma intensidad. Él era el único que veía su potencial, pero también el que le recordaba constantemente todo lo que estaba a punto de perder para siempre. El deseo, antes una corriente subterránea, se convirtió en una marea imparable que amenazaba con ahogarla. Empezó a soñar con él, sueños vívidos y perturbadores en los que sus manos no desabrochaban su camisa por necesidad, sino por anhelo. Imaginaba el sabor de sus labios, la sensación de su cuerpo contra el suyo. Se despertaba con el corazón desbocado y una culpa tan profunda que la dejaba sin aire. Estaba prometida. Su cuerpo y su futuro pertenecían a otro hombre, a un pacto que salvaría a su familia. Desear a Adrián era una traición a todos y a todo. Era jugar con un fuego que podía purificarla o consumirla por completo. El control que tanto había valorado, su virginidad como símbolo de su albedrío, se estaba convirtiendo en una carga insoportable frente a la abrumadora necesidad de entregarse. Adrián también libraba su propia batalla perdida. La presencia de Elena en su casa se había convertido en una adicción. La buscaba con la mirada, creaba excusas para pasar por donde ella estaba trabajando, anhelaba sus silenciosas conversaciones en la biblioteca. Ella era un faro de autenticidad en su océano de hipocresía, pero cada vez que se acercaba, el fantasma de su pasado se interponía. Recordaba la traición que lo había vaciado por dentro, la humillación pública que le había enseñado a no confiar nunca, a no sentir nunca. Elena era peligrosa precisamente por su inocencia. Sentía un impulso salvaje de protegerla de su propio mundo tóxico, y al mismo tiempo, un deseo egoísta de poseer esa pureza para sí mismo, aunque supiera que al hacerlo, la destruiría. El punto de ruptura llegó una tarde de viernes. Elena estaba en un pasillo del segundo piso cuando su móvil sonó. Era Ricardo. Su voz, incluso a través del teléfono, sonaba aceitosa y posesiva, dándole instrucciones para la cena del día siguiente como si fuera una de sus empleadas. «Y ponte algo bonito, pero no demasiado llamativo. No quiero que otros hombres te miren. Ya eres mía, ¿entiendes?» La crudeza de sus palabras la dejó helada. Colgó sin despedirse, con la mano temblando y una bilis amarga subiéndole por la garganta. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas de impotencia y asco.
No se dio cuenta de que no estaba sola. Adrián, en el umbral de su estudio, lo había escuchado todo. Salió de las sombras, su rostro una máscara indescifrable de furia helada. Elena dio un respingo al verlo, sintiéndose avergonzada de que hubiera sido testigo de su humillación. Se secó rápidamente una lágrima rebelde que se había escapado, pero ya era tarde. Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir la ira que emanaba de su cuerpo en olas de calor. No dijo una palabra, simplemente levantó la mano y con una lentitud tortuosa usó su pulgar para secar el rastro húmedo de su mejilla. El contacto fue devastador, un gesto de una ternura tan inesperada y profunda que rompió las últimas defensas de Elena. Se quedó inmóvil, respirando el aire que él respiraba, atrapada en la tormenta de sus ojos. En ese toque, el dilema dejó de ser una elección, se convirtió en un destino. El sábado llegó como una sentencia. El vestido que su madre había comprado para la cena con Ricardo y su familia colgaba de la puerta de su armario como una mortaja de satén. Era el uniforme de su rendición, la piel que debía habitar para consumar el sacrificio. Su madre se movía por la casa con una ansiedad festiva, ajena al pánico que atenazaba el pecho de Elena. Cada tic-tac del reloj era un martillazo clavando la tapa de su ataúd. Pero el toque de Adrián en su mejilla, aquel gesto de ternura en medio de la humillación, había encendido una mecha en su interior. Miró el vestido, luego su propio reflejo en el espejo, y por primera vez en meses vio a la mujer que quería ser, no a la hija que debía ser. Tomó una decisión. No habría cena, no habría sacrificio. Esa noche elegiría su propio destino. El acto de salir de su casa fue la transgresión más grande de su vida. Dejó una nota escueta sobre la mesa, unas palabras que no podían contener la magnitud de su rebelión. Lo siento, no puedo. Cada paso que daba alejándose de su barrio, de las miradas de las vecinas y de la decepción de sus padres, se sentía a la vez como una traición y una liberación. El aire de la noche madrileña, normalmente cargado de ruidos y olores familiares, le pareció nuevo, lleno de posibilidades. No se dirigía a un restaurante para ser exhibida como un trofeo. Se dirigía a la única fortaleza que, paradójicamente, se había convertido en su único posible santuario. Iba hacia Adrián, no porque él fuera su salvador, sino porque era el único que había visto las grietas de su jaula y, en lugar de ignorarlas, las había tocado. La mansión la recibió en un silencio casi reverencial. Las luces estaban bajas, creando largas sombras que danzaban sobre el mármol. No necesitó buscarlo. Sabía dónde estaría. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta, arrojando una franja de luz dorada sobre el oscuro pasillo. Entró sin hacer ruido y lo encontró de pie, junto a la chimenea apagada, con una copa de coñac en la mano. Él no se sorprendió al verla. Sus ojos oscuros la recorrieron, notando su ropa sencilla, la ausencia del vestido de gala, la determinación febril en su rostro. No preguntó qué hacía allí. Lo sabía. ¿No ha sido? Fue todo lo que dijo. Pero en su voz había un universo de implicaciones, una tensión que reconocía la gravedad del punto de no retorno que ella acababa de cruzar por él. Las palabras brotaron de Elena como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Le habló de la deuda, del acuerdo, de cómo su futuro se había convertido en una cláusula, en un contrato para salvar el honor de su padre. Le confesó el asco que sentía al pensar en Ricardo, la sensación de ser una mercancía cuyo valor residía en su intacta pureza. «Él cree que me ha comprado», susurró, con la voz rota por un sollozo. «Cree que tiene derecho a mi cuerpo, a mi vida, a todo lo que soy. Y lo peor es que mi propia familia está de acuerdo. Para ellos, soy un sacrificio necesario». Levantó la vista hacia Adrián, sus ojos anegados en lágrimas suplicantes. «No soy un objeto. No quiero serlo». Era una confesión, una acusación y una súplica, todo en uno. Adrián dejó la copa sobre la repisa de la chimenea con un gesto lento y deliberado. Escuchó cada una de sus palabras sin interrumpirla, su rostro una máscara de empatía sombría. Cuando ella terminó, el silencio que se instaló entre ellos no fue vacío, sino denso, cargado de un dolor compartido. «Sé lo que se siente», dijo él finalmente,
su voz un murmullo grave que vibró en el aire. Ser visto, no como una persona, sino como un medio para un fin. Que alguien a quien le abriste tu mundo, use tu confianza para destruirte y exhibir tus pedazos como un trofeo. No dio detalles, no mencionó nombres, pero Elena entendió que le estaba mostrando la cicatriz de su propia traición, la herida que lo había convertido en el hombre que era. Le estaba ofreciendo su vulnerabilidad a cambio de la suya. Esa confesión fue el puente final que cruzó el abismo entre ellos. Ya no eran el millonario y la empleada. Eran dos supervivientes de batallas distintas, pero con las mismas heridas en el alma. Él se acercó a ella, moviéndose con una lentitud que respetaba la fragilidad del momento. Levantó una mano, pero se detuvo a milímetros de su rostro, sus ojos pidiéndole un permiso que ninguna palabra podría otorgar. Elena cerró la distancia, inclinando su mejilla contra la palma de su mano. El contacto fue un incendio. Sintió el temblor de sus dedos contra su piel, y en ese gesto vio el colapso de años de control autoimpuesto. Él se inclinó, su aliento cálido mezclándose con el de ella, y supo que lo que estaba a punto de suceder era tan inevitable como el amanecer. El beso fue un cataclismo. Comenzó con una ternura insoportable, un roce de labios que era un reconocimiento, un consuelo, pero rápidamente se profundizó, transformándose en una expresión desesperada de todo el anhelo y la soledad que ambos habían acumulado. Era un beso que borraba el pasado y desafiaba el futuro, un acto de pura rebelión en el presente. Las manos de Adrián se enredaron en su pelo, atrayéndola más cerca, mientras las de ella se aferraban a su camisa, anclándose a él como si fuera la única tierra firme en un océano embravecido. No era solo deseo, era la colisión de dos mundos, la fusión de dos almas que se habían reconocido en la oscuridad. En ese beso, Elena no solo desafiaba a su familia, se reclamaba a sí misma. Con un movimiento fluido que la dejó sin aliento, Adrián la levantó en sus brazos, la llevó a través de la penumbra de la biblioteca hasta un rincón apartado, donde un viejo sofá de terciopelo esperaba como un testigo silencioso. La depositó sobre la tela suave con una reverencia que contradecía la urgencia de su beso. No hubo órdenes, ni exigencias. Sus manos, que antes ella había temido, ahora se movían sobre su cuerpo con una mezcla de adoración y vacilación, como si temiera romper algo precioso. Y fue Elena quien guió sus manos, quien desabrochó los botones de su propia blusa, ofreciéndole no solo su cuerpo, sino el último bastión de su identidad. Su virginidad ya no era una defensa, se convirtió en el regalo más absoluto, un acto de fe en un hombre tan roto como ella. La entrega fue un acto sagrado y violento, un Big Bang de emociones contenidas. El dolor inicial fue agudo, un ancla a la realidad, pero se disolvió rápidamente en una oleada de placer y conexión tan intensa que le hizo llorar. El aroma a papel viejo y cuero de la biblioteca se mezcló con el olor íntimo de su piel. Adrián se movía dentro de ella con un cuidado desesperado, sus ojos clavados en los suyos, como si buscara en ellos la absolución. Para Elena, fue la demolición final de su jaula, la aniquilación de la niña obediente para dar a luz a la mujer que elegía. Para él, fue recibir una pureza que no creía merecer, un acto de confianza tan total que resquebrajó los cimientos de su cinismo, dejando entrar una luz dolorosa y cegadora. Yacían entrelazados en el silencio que siguió, sus cuerpos aún temblando por la réplica de lo que acababa de ocurrir. La luz de la luna se filtraba por el ventanal, bañando sus pieles en una plata espectral. Elena se sentía a la vez completamente vacía y absolutamente plena. No había culpa ni arrepentimiento, solo la certeza aterradora de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Se acurrucó contra el pecho de Adrián, escuchando el latido desbocado de su corazón. Él la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pelo, en un gesto que no era de posesión, sino de pura y abrumadora vulnerabilidad. El poderoso Adrián Montenegro, el hombre que lo controlaba todo, había sido completamente desarmado. En la quietud de la biblioteca, ambos sabían que esa noche no solo habían hecho el amor, habían reescrito sus destinos para siempre. La primera luz del alba se filtró por los altos ventanales de la biblioteca,
una luz pálida y cruel que despojaba a la noche de su magia y exponía la cruda realidad de sus consecuencias. Elena se despertó sola, envuelta en una manta de cachemira que no recordaba haber cogido. El sofá de terciopelo era un campo de batalla de sábanas revueltas y el aire estaba impregnado de un aroma complejo a sexo, a cuero antiguo y al coñac derramado de una copa volcada. Su cuerpo, dolorido y extrañamente vivo, era el testimonio de su transgresión. Se incorporó lentamente, buscando a Adrián en la vastedad silenciosa de la estancia, pero él se había ido. El silencio que la rodeaba ya no era cómplice, sino acusador, y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la mañana comenzó a instalarse en lo más profundo de su ser, un presentimiento gélido de abandono. No había una nota de amor sobre la mesa de caoba, ni una flor solitaria como en las novelas que leía en secreto, solo un sobre blanco, rígido y corporativo, con el logotipo de Montenegro Enterprises grabado en relieve. Su nombre, Elena, estaba escrito con una caligrafía apresurada y angulosa. Con los dedos temblorosos, rompió el sello. Dentro no había una explicación, ni una promesa, ni siquiera una disculpa. Solo un cheque por una cantidad de dinero tan obscena que le provocó náuseas y, debajo, una única frase en un trozo de papel arrancado. Esto fue un error. Considere esto una compensación por los problemas causados. No vuelva a buscarme. Cada palabra era una cuchillada precisa, diseñada para amputar cualquier conexión, para reducir la noche más trascendental de su vida a una transacción vergonzosa. El hombre que la había mirado como si fuera un milagro, ahora la despedía como a una prostituta. El regreso a su casa fue un viaje a través de un paisaje que ya no reconocía como propio. Cada calle, cada edificio, parecía juzgarla. Al abrir la puerta de su apartamento, el silencio la golpeó con la fuerza de un muro. Su padre estaba sentado en su sillón con el periódico del día anterior sobre las rodillas, la mirada fija en la pared. Su madre estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, pero la tensión en sus hombros era un grito mudo. No hubo preguntas sobre dónde había estado. Lo sabían. La nota que había dejado, su ausencia en la cena con Ricardo, todo había convergido en una única y terrible conclusión para ellos. El olor a guiso quemado impregnaba el aire, el vestigio de una cena familiar que nunca se había producido, el aroma de un futuro que ella misma había reducido a cenizas. La confrontación no fue un estallido de gritos, sino una ejecución lenta y glacial. Su padre se levantó y por primera vez en su vida la miró con un desprecio absoluto. «Has deshonrado a esta familia», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Has destruido nuestra única oportunidad de salir de este agujero por un capricho egoísta». Su madre finalmente se giró, con el rostro surcado por lágrimas de rabia. «Ricardo ha retirado su oferta. Nos ha llamado una vergüenza. ¿Estás contenta? ¿Ha merecido la pena, Elena, revolcarte con quien sea y dejarnos en la ruina?» No le preguntaron por su dolor ni por sus miedos. La habían juzgado y sentenciado. Su sacrificio había sido reemplazado por su traición, y en ese instante, Elena comprendió que había perdido no solo un techo, sino el concepto mismo de hogar. Se marchó esa misma tarde con una pequeña maleta, que contenía sus libros de arte, y la poca ropa que era verdaderamente suya. Encontró una habitación en una pensión del centro, un espacio anónimo con paredes finas como el papel y una ventana que daba a un patio interior lúgubre. La soledad era una presencia física, una compañera constante que se sentaba a su lado en la cama desvencijada. Por la noche, el recuerdo del cuerpo de Adrián, de la intensidad de su mirada, la asaltaba sin piedad. Aquella entrega, que en la oscuridad de la biblioteca había parecido un acto de liberación, ahora se sentía como el error catastrófico que él había sentenciado. Había entregado su último tesoro, su acto de rebeldía íntima, a un hombre que lo había despreciado, y en el proceso se había quedado absolutamente sola, suspendida en un vacío sin futuro ni pasado. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Adrián Montenegro se autoimponía su propio infierno. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad suicida, encadenando reuniones,
cerrando tratos multimillonarios y aplastando a sus competidores con una crueldad que incluso sorprendió a su círculo más cercano, pero era una huida hacia adelante. Por la noche, el silencio de su ático de lujo era ensordecedor, y el whisky ya no conseguía acallar la voz de su conciencia. La imagen de los ojos de Elena, llenos de una confianza tan absoluta en el momento de su entrega, lo perseguía como un fantasma. Había hecho lo que creía correcto, alejarla de su mundo tóxico, de su propia incapacidad para amar, pero al protegerla, se había infligido una herida mucho más profunda que la traición que lo había roto años atrás. La mansión se había convertido en un mausoleo de su recuerdo. Cada rincón le hablaba de ella. El sofá de la biblioteca, que ahora evitaba como si estuviera maldito. El olor a limón de los productos de limpieza que ella usaba. Un día, encontró uno de sus cuadernos de bocetos olvidado detrás de un cojín. Lo abrió y sus dibujos, llenos de vida y de una sensibilidad exquisita, fueron como un puñetazo en el estómago. En un arrebato de furia y dolor, llamó a la jefa de personal y dio una orden tajante, que se deshicieran de cualquier objeto que le hubiera pertenecido, que borraran cualquier rastro de su existencia. Quería extirparla de su vida, pero solo consiguió grabar su ausencia en cada superficie vacía, en cada silencio, que ahora gritaba su nombre. Los primeros días en la pensión, Elena se dejó consumir por el dolor. Apenas comía, apenas dormía. Se sentía como una cáscara vacía, una restauradora que había sido dañada de forma irreparable, pero lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar en su interior. La humillación del cheque y la crueldad de su familia se transformaron en una rabia sorda, un rescoldo que se negaba a extinguirse. Se miró en el espejo agrietado del baño y vio los ojos de una superviviente, no de una víctima. Se dio cuenta de que, aunque lo había perdido todo, también se había liberado de todo. Ya no estaba atada a la deuda de su padre, ni a las expectativas de su madre, ni al futuro asfixiante con Ricardo. La jaula, aunque dorada, se había roto, y ella, aunque herida y sola, estaba fuera. Una tarde, con el dinero que le quedaba, entró en una tienda de bellas artes. El olor a óleo y trementina fue como volver a casa. Compró un lienzo pequeño, unos cuantos tubos de colores primarios y un pincel. De vuelta en su habitación, se sentó en el suelo y empezó a pintar. No intentó crear algo bello o técnicamente perfecto. Simplemente dejó que el dolor, la rabia y el recuerdo de aquella noche fluyeran de su corazón al lienzo. Los colores se mezclaban de forma violenta, creando formas abstractas y desgarradoras. Era un acto de exorcismo, una forma de transformar su sufrimiento en algo tangible, algo que era suyo y solo suyo. Por primera vez desde que había abandonado sus estudios, no estaba limpiando la creación de otro, estaba dando a luz a la suya propia. Al terminar, se alejó para observar su obra. El lienzo era un caos de rojos furiosos, azules profundos y un toque de blanco vulnerable en el centro. Era un autorretrato de su alma rota, y sin embargo, no sintió desesperación al mirarlo, sino una extraña sensación de poder. El miedo a haberlo destruido todo seguía ahí, acechando en las esquinas de su mente, pero ahora estaba acompañado por una nueva certeza. Adrián la había rechazado y su familia la había desterrado, pero en ese acto de doble abandono la habían obligado a encontrarse a sí misma. Estaba sola, sí, estaba rota también, pero por primera vez en su vida era libre. El futuro era un lienzo en blanco, aterrador y vasto, y las únicas manos que lo pintarían serían las suyas. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que el mundo de Elena se había encogido y expandido al mismo tiempo, contrayéndose hasta la soledad de su habitación de pensión y expandiéndose sobre la superficie rugosa de sus lienzos. Había encontrado un trabajo de media jornada en una pequeña tienda de Marcos, un lugar que olía a madera y a polvo, y cada céntimo que ahorraba lo invertía en pigmentos y trementina. Esa noche, el aire del pequeño y bohemio barrio de Malasaña estaba cargado con el olor a vino barato y a sueños precarios. Era la inauguración de una exposición colectiva en una galería minúscula, casi un pasillo, y entre las obras de otros artistas emergentes colgaban 3 de sus cuadros.
Estaba allí de pie en un rincón, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y orgullo salvaje, sintiendo su alma desnuda y expuesta bajo las luces de los focos por primera vez en su vida. La pieza central de su pequeña colección, la que atraía todas las miradas curiosas, se titulaba simplemente La Biblioteca. Era un lienzo de gran formato, un torbellino abstracto de emoción pura que nadie, salvo 2 personas en el mundo, podía comprender del todo. Era un caos de rojos furiosos que sangraban sobre azules abisales, una lucha violenta de pasión y dolor. En el centro exacto de la composición, casi devorado por la oscuridad, había un único punto de luz blanca y vulnerable, una pincelada que representaba la pureza entregada y después pisoteada. No había figuras, no había formas reconocibles, pero la pintura gritaba la historia de una noche, de una entrega, de una traición. Era su herida convertida en arte, su humillación transformada en una belleza terrible y desafiante, la prueba irrefutable de que había sobrevivido. Él entró como un fantasma de otro universo, su traje impecable y su aura de poder y tormento, creando una onda de silencio a su paso. Adrián Montenegro no pertenecía a aquel lugar, y sin embargo, se movía por la abarrotada sala, como si fuera el único hombre en ella. Parecía más delgado, con sombras bajo los ojos que ni el bronceado artificial podía disimular. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, quedándose anclada en su rincón, invisible para él. Él no la buscó. Sus ojos, con una intensidad febril, recorrieron las paredes hasta que se detuvieron, clavándose en la biblioteca. Se quedó inmóvil frente al lienzo, ajeno a los susurros y las miradas que su presencia provocaba, completamente absorto, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Para Adrián, mirar aquel cuadro fue como recibir un golpe directo en el alma. Vio más allá de los colores y las formas, vio el eco de su propia alma rota, vio la pasión que había sentido, el miedo que lo había paralizado y la crueldad con la que la había desechado. El rojo era su deseo, el azul su soledad, y el blanco vulnerable era la confianza que ella le había regalado y que él había manchado con dinero. No era una acusación, era un espejo. Comprendió en ese instante la magnitud de su cobardía, la estupidez de creer que podía protegerla destruyéndola. Se llevó una mano al pecho, un gesto involuntario para contener el dolor que amenazaba con desbordarse. En aquel lienzo, Elena no solo había pintado su historia, había restaurado la verdad, exponiendo la belleza y la herida con una honestidad que él nunca había poseído. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron a través del mar de cabezas. El ruido de la sala se desvaneció en un zumbido lejano. El tiempo se detuvo. En los ojos de Adrián, Elena no vio al magnate frío ni al hombre que la había humillado. Vio al hombre herido de la suite, al amante de la biblioteca, y vio un arrepentimiento tan profundo y devastador que le partió el corazón. Él, por su parte, no vio a la empleada asustada ni a la joven rota que había abandonado. Vio a una mujer, una artista, una superviviente que había tomado el dolor que él le había infligido y lo había convertido en algo poderoso. En ese cruce de miradas hubo una confesión, una absolución y una pregunta silenciosa que flotaba en el aire entre ellos, tan frágil y tan pesada como el cristal. Él dio un paso vacilante en su dirección, un movimiento que era una súplica. Elena no se movió, no retrocedió, pero tampoco se adelantó. Una leve sonrisa, triste pero fuerte, se dibujó en sus labios. Ya no era la niña que necesitaba ser salvada. Era la creadora de su propio mundo, la dueña de su propio dolor y de su propia belleza. El lienzo en blanco de sus vidas esperaba el primer trazo. ¿Crees que Adrián tendrá el valor de cruzar la sala? ¿O es este el final de su historia y el verdadero comienzo de la de ella? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz podría decidir su destino. No olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir para no perderte ni un solo capítulo de esta intensa historia de amor y redención.